Audiolibro No piense como un humano. Segundo libro de Crayon. Autor Lee Carroll. Capítulo 12. Ciencia. Saludos, queridos míos. Tal como ha afirmado mi socio, jamás les daré información que deje al descubierto la dualidad, o plantearé cuestiones para que reflexionen los científicos terrestres y que puedan poner en riesgo los nuevos niveles de aprendizaje en los que se encuentran. No obstante, se me permite, dentro de la propiedad de su nueva energía, ofrecerles atisbos que pueden aparecer por primera vez en estas lecturas. La razón por la que esto es así es para impulsar a los especiales que leen esta información a utilizar esos atisbos para solucionar los problemas científicos que se encuentran ante ellos. Esta información, combinada con la nueva energía natural que se han ganado, les proporcionará las respuestas. Hasta el momento y a través de todos los escritos y canalizaciones, les he ofrecido ocasionalmente información que es valiosa para las explicaciones de las cosas sobre las que ahora reflexionan. Un ejemplo de ello, aunque es posible que lo hayan pasado rápidamente por alto, al principio de este libro les hablé de un fenómeno que indudablemente está siendo estudiado ahora por su ciencia, pero acerca del cual quizás no se publique nada. Hay una energía muy alta, de rayos gamma cortos, que estalla y choca contra su atmósfera. ¿Recuerdan por qué? Busquen la respuesta al principio de estos escritos. Es una solución espiritual, algo que no es del todo insólito en su física, pues lo espiritual se encuentra eternamente casado con lo físico. Lo espiritual constituye la base de su ciencia y establece las reglas para las observaciones que ustedes hacen diariamente. El pintor llegó un día y cubrió la tierra con amor y con atributos espirituales. Eso impregnó a la tierra de energía, y la tierra respondió con vida y equilibrio, unificando para siempre al pintor con la tierra y la fuerza vital que hay en ella. Los humanos, a los que se ha encargado la tarea de caminar por la tierra protegidos de la realidad, de la verdad, han descubierto recientemente pruebas de la pintura. No obstante, continúan desconociendo y rechazando la existencia del pintor, pues no han encontrado razón alguna para creer que la pintura no se creó a sí misma. Cuando algún día descubran finalmente al pintor, el equilibrio del 3 estará claro, y ya no se sentirán misificados por los atributos de la pintura. Sin el pintor, no hay conciencia de por qué se mezclaron los colores como se mezclaron, o incluso por qué funcionaron juntos. En relación con la ciencia de la Tierra en general, les ofrecí una advertencia con respecto a su método científico. Está retrasado con respecto a cómo debería estar. En realidad está vuelto del revés, por así decirlo. Deberían contemplar todos los fenómenos, por muy extraños que puedan parecerles, y deberían plantear la pregunta: ¿existe alguna correlación consistente dentro de estos fenómenos que exija una mayor investigación? En lugar de eso, ustedes se limitan a mirar aquello que ya saben, y a partir de ahí extraen suposiciones que solo encajan con aquello que comprenden o creen comprender. Aplican las suposiciones a estas cosas que observan a su alrededor, y si sus pequeños postulados no encajan con lo que está sucediendo realmente, a menudo rechazan por completo lo que sucede. Queridos míos, esto no les servirá de nada. He aquí un ejemplo. Con este método han descartado efectivamente el equilibrio bipolar natural de los órganos del cuerpo humano, por lo que también han ignorado la forma de medirlo y equilibrarlo, a pesar de que las pruebas de esto se encuentran a su alrededor,
como lo han estado durante siglos. ¿Cómo pueden ignorar algo que es tan evidente? También han descartado las influencias astrológicas, negando por ello que el movimiento del sistema solar interactúa con su magnetismo, tanto planetario como biológico. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en aprender a trabajar hacia atrás y a partir de los fenómenos generales? Deberían decirse a sí mismos: este fenómeno, por extraño que pueda parecer, merece ser investigado porque ahí está, y parece ser consistente. Si existe una correlación dentro de su funcionamiento con algo que sea de valor humano o que tenga un valor para la Tierra, ¿cuál es entonces su funcionamiento? En lugar de eso, se están diciendo: las cosas que he estudiado y comprendido funcionan de una determinada manera, y he descubierto lo básico en cuanto al porqué. Al aplicar mi comprensión a grandes fenómenos inexplicados, no encaja, por lo que niego la existencia de la realidad de los nuevos fenómenos. ¿Se da cuenta del retroceso que eso significa? La totalidad más grande debería dictar el estudio de las partes que la hacen funcionar. En lugar de eso, ustedes se dedican a examinar las partes individuales y extrapolan a la totalidad el supuesto funcionamiento universal. Imagina que dentro de 50.000 años, una cultura muy diferente a la suya aterriza en la Tierra y descubre una pequeña parte de uno de sus complejos vehículos lanzadera espaciales. A partir de esa pequeña parte, extrapolan el uso probable de la misma y el propósito de esa cosa. A continuación efectúan una proyección del aspecto que podría haber tenido ese vehículo, basándose para ello en la comprensión de la ciencia que tienen en su propia cultura, e incluyen esa descripción en su historia de los humanos, incluso con dibujos. Mucho más tarde, sus hijos crecen, regresan a la Tierra y descubren el verdadero vehículo, completo e intacto, pero no lo reconocen. Es 10 veces más grande de lo que habían creído y muestra una configuración errónea para volar, por lo que no tiene parecido alguno con el vehículo humano del que aprendieron algo en sus libros de historia y del que vieron dibujos. En consecuencia, clasifican el vehículo espacial como una especie de arte de la Tierra o como una estatua espacial a la que los humanos tuvieron que haber adorado. Después de todo, si se basan en la historia que ya conocen sobre los humanos, no pudo haberse tratado de nada útil. ¿Se dan cuenta de cómo la adoración de la parte oscureció la realidad del todo? Si esa supuesta cultura hubiera descubierto antes el cohete, todo habría sido diferente. En el caso de ustedes, el cohete de esta historia se encuentra a su alrededor y le conceden el beneficio del funcionamiento de manera cotidiana. Desgraciadamente, muchos de sus científicos y líderes religiosos terrestres han creado ya los dibujos de sus opiniones eruditas acerca de cómo tiene que funcionar la totalidad, pero cuando ven la realidad del conjunto, no la reconocen. No encaja dentro del modelo que ellos han postulado y en consecuencia descartan que pueda ser lo que es en realidad. Científicos, escuchen. ¿Cómo es posible que quienes pertenecen a otras culturas alcancen grandes curaciones humanas con tanta frecuencia y de formas tan extrañas? ¿No merece eso una verdadera investigación? ¿O es que acaso han descartado su existencia solo por el hecho de que no encaja en su modelo? ¿Cómo es posible que el cuerpo humano elimine milagrosamente la enfermedad por sí mismo, casi de la noche a la mañana? Existe una documentación consistente sobre esto y se correlaciona con la energía del pensamiento. ¿Qué hacen ustedes con eso? ¿Ignorarlo? También existen correlaciones consistentes relativas a los atributos magnéticos con respecto al comportamiento y a la salud humanas.
Fíjense en ellas. Finalmente, empiecen a comprender cómo son las cosas relativas a la polaridad y el magnetismo en el ámbito de la salud y del comportamiento. Esto les servirá inmensamente y les proporcionará herramientas capaces de aumentar su periodo de vida ahora. Se trata de una tecnología antigua. Vuelvan a descubrirla. También deben dejar de lado su ego y preguntar al astrólogo serio, acerca de este sistema descartado en su cultura. Permitir que esa persona les muestre las fuertes correlaciones existentes y la enorme historia humana de su creencia y uso a lo largo de miles de años de existencia humana, para abordar luego los cómo y los por qué, y hacerlo de una manera científica, desde el exterior, puesto que esa es su especialidad de investigación, lógica y descubrimiento. Construyan su propio modelo acerca de cómo funciona científicamente y luego añádanlo a su lista de herramientas humanas y utilícenlo en su propio beneficio. La astrología no es mística, es una ciencia. ¿Cómo es posible que no deseen investigar estas cosas aparentemente intangibles? Esto no es una advertencia, sino una verdadera pregunta, pues existe de hecho una razón por la que no investigan estas cosas. Hay responsabilidad espiritual conectada con estos descubrimientos, y ahí se encuentra un tema completamente diferente. Recuerden esto: cuanto más se acerquen a la verdad física, real de las cosas, tanto más cerca se encontrarán de los principios espirituales básicos. Si su sistema de creencias descarta lo espiritual y considera que no tiene cabida en la ciencia, entonces no tardarán en alcanzar un punto muerto personal. Cuando aquellos que les rodean y que no se sienten afectados por esos sesgos empiecen a mostrar progreso y comprensión en su propio trabajo científico con postulados de trabajo y éxito demostrado, seguirán descartando estas cosas. Se están dirigiendo muy rápidamente hacia un puente y hacia un muro. Lo uno es revelación y lo otro es ignorancia. Ninguno de ustedes tiene por qué convertirse repentinamente en espiritual o extraño para cruzar este puente. Lo único que se necesita es tener una mente abierta a todas las posibilidades, y no solo a aquellas que a ustedes les parezcan como aceptables. Sigo siendo el mecánico, el maestro magnético y el científico. Sigo permaneciendo en el amor. Crayon. Querido oyente, gracias por tu invalorable compañía. Necesitamos hacer crecer esta familia de seres que nos gustan, nos interesan estos temas que son tan necesarios en el mundo que hoy vivimos, para ayudar a la evolución de la conciencia de la humanidad. Para eso, cada uno de nosotros es muy importante. Te pido que compartas este material para que llegue a ese desconocido que necesita una orientación, necesita enterarse de que existimos, que se pueda sumar. Por supuesto, si no lo hiciste, que te suscribas al canal, que toques la campanita para recibir los avisos de los nuevos videos que subimos, que me regales un me gusta si mi trabajo es de tu agrado, y por supuesto tu generosidad al hacer los comentarios, uniendo esfuerzos. Para eso también te dejo aquí nuestras vías de contacto para cualquier consulta que quieras realizar por privado. Te doy un abrazo inmenso en la luz y te despido hasta nuestro próximo encuentro. Namaste.